Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a Agus también por compartir este momento. Cami, gracias, ¿no?, a quienes hacen posible, Lucas, a quienes están con estas charlas. Bueno, un poco la propuesta de hoy era, no sé si logran todos ver la pantalla, ¿sí? Porque van a ver imágenes, no tanto texto, ¿no? Creo que hay una sola diapositiva con mucho texto después. Es importante porque, a ver, tenemos que comprender qué es lo que estamos disputando. Si no logramos comprenderlo, si no logramos razonar sobre lo que estamos disputando, lógicamente no vamos a poder ganar nunca una disputa. Bien, entonces decimos que la batalla cultural, para nosotros, el encuentro pasado estuvo Jere trabajando con algunos autores, lo trajo Antonio Gramsci, ¿no? Bueno, en esta oportunidad me voy a apoyar un poco más en Michel Foucault, que me parece importante para trabajar batalla cultural, diríamos para principiantes, ¿no? Para que empecemos a desandar un poco este concepto. Y partimos de una frase, pasamos, Cami, ahí está. Y partimos de una frase ahí un poco provocativa, ¿no? De pensar en qué momento es que dejamos que esta palabra libertad se la lleve quienes no han hecho nada, absolutamente nada, por conseguirla, ¿no? Porque lo que está en juego no es una elección, no es una contienda electoral. Lo que está en juego es la subjetividad de los argentinos, ¿no? Y cuando hablamos de la subjetividad, hablamos de la forma en la que nos relacionamos todos los días, desde qué lugar enunciamos, desde qué lugar resolvemos nuestros problemas, ¿sí? Por eso digo, vamos a trabajar desde Foucault, porque detrás de una batalla cultural está la disputa de la verdad, y esta es la batalla que estamos dando, ¿no? Y la verdad es la imposición de un grupo hegemónico, como decía Jere en el encuentro pasado, o también, en este caso, de quienes logran ganar esa batalla cultural. Bien, entonces la disputa es por la verdad, ¿sí? Va a decir Foucault del régimen de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿No? Él hace un estudio, es un francés postestructuralista, que hace un estudio de las instituciones del encierro. Investiga la cárcel, el psiquiátrico y las escuelas. Y él va a decir, encuentra algo en común, Foucault, que es que el poder, el ejercicio del poder y de la verdad, fundamentalmente, porque la disputa del poder es a ver quién tiene la razón, quién tiene la verdad, se va a dar por un proceso de disciplinamiento y de normalización. Ya no es el poder el que te quita la vida, como pasaba hasta finales del siglo XVIII, ¿no? La guillotina en la plaza pública en Europa, ¿no? Sino la normalización. ¿Quién dice qué es lo normal? Entonces Foucault empieza a ver que en algunas instituciones, en los psiquiátricos, se encarcelaba, se encerraba al que no era normal. En esa época, ser homosexual no era ser normal. ¿Bien? Es decir, que detrás de esa normalización está el ejercicio de poder. Foucault va a decir también que el poder no es algo que podamos acumular, no es algo que podamos tener, algo que podamos tocar. El poder es ejercicio, ¿sí? Y el ejercicio del poder está en las microacciones cotidianas. Es decir, cuando nosotros normalizamos determinadas prácticas en nuestra cotidianidad, detrás de esas prácticas subyace el poder. ¿Quién dijo que eso es lo normal, que eso es lo verdadero en un momento de la sociedad? Con lo cual, esta batalla cultural, entonces, es la disputa por la verdad, por la razón. Y en esa disputa, hoy, en términos actuales, y pensándonos como radicales, lógicamente la hemos perdido, ¿sí? Por eso es que comienzo por preguntar ¿en qué momento se llevaron? ¿Y cuál ha sido uno de esos momentos? Cuando empezamos a indagar por los fundamentos, las causas y los fundamentos de la batalla cultural, encontramos que la pandemia COVID tuvo mucho que ver con la conciencia de la población, con la conciencia política a partir del COVID-19. Pasamos a la siguiente, Cami. Entonces, no sé si se logra ver ahí algunas imágenes. Bien. ¿Qué es lo que generó la pandemia? Generó la necesidad de salir del encierro, ¿no? En nuestras propias subjetividades, la pandemia generó la necesidad de libertad. Ahí empieza a tomar sentido esta categoría de libertad y empieza a tener mucho más poder de lo que tenía anteriormente, ¿sí?
se profundiza una conciencia individualista, ¿no? Porque hoy estábamos, mañana no, nos teníamos que cuidar nosotros mismos, muy lejos de lo que se pensaba desde las políticas públicas, que esto iba a generar como una especie de conciencia comunitaria, ¿no? Desde un lugar más, pensar a las sociedades de los vínculos, todo lo contrario, se profundizó mucho más el individualismo. Estamos hablando de post-pandemia, ¿no? Y también la percepción de ruptura, de que se podía romper el sistema, de que no nos íbamos, que podía cambiar nuestra normalidad, que no íbamos a ser los mismos, que puede pasar algo de la noche a la mañana que nos encierra, que nos cambia nuestra cotidianidad. Algunos hablaban de covidianidad, por hablar de la cotidianidad a partir del COVID. Y esta conciencia de ruptura, de que se puede romper el sistema, también tiene que ver con una conciencia de que se puede romper todos los sistemas, hasta incluso el sistema político. Se pueden cuestionar los privilegios. Y empieza a tomar fuerza también esta idea de la crisis de representación política que había atravesado a la sociedad argentina durante la década del 90 con la eclosión del 2001, pero que tenemos que decir la verdad, y a partir de Néstor Kirchner, ¿no? Empieza a convocar de nuevo a jóvenes que piensan la política desde otro lugar, ¿sí? Empieza a haber más participación política, ¿sí? Esto con la pandemia también genera causas en cada uno de nosotros que son necesarias explicar. ¿Y por qué pongo el dólar, ¿no? como una economía en alza? Porque también surgió la necesidad de pensar que solo podíamos legitimar a un especialista, a un profesional, que era en quien depositábamos nuestras manos durante la pandemia. ¿Qué pasaba durante la pandemia? ¿No? Necesitábamos de un médico, de un enfermero, de alguien que venga a resolver el problema. Una consecuencia de la pandemia también tuvo que ver con empezar a pensar que son necesarios los profesionales, son necesarios los especialistas, son necesarios los científicos, los que producen ciencia, las vacunas, la carrera de los laboratorios, a ver quién conseguía la vacuna que venía a resolver nuestros problemas. Esta conciencia colectiva que se fue generando como a causa de la pandemia ha ido interpelando algunas cosas que para nosotros eran comunes, el sentido común, ¿no? Esto que hablaba Gramsci, el sentido común. Y pasamos a la siguiente. Entonces, en esto que les decía, poner en valor los profesionales, un especialista que te venga a resolver la vida, poníamos nuestra vida en manos de un profesional, tiene una explicación. Según la última encuesta de percepción pública de la ciencia, que son estudios de investigación cualitativa, cuantitativa, donde se le pregunta a la gente qué es lo que piensa sobre la actividad científica, qué hace un científico, si es importante o no. La última encuesta dio que 8 de cada 10 argentinos consideran que la profesión científica es una actividad legítima, es la más legítima de todas. No hay ninguna actividad que tenga más legitimidad para los argentinos que la actividad científica. Pero esto no es nuevo, tiene un par de años. Pasamos a la siguiente, Cami. ¿Se logra ver? Bueno, ¿recordamos la campaña de Mauricio Macri en 2015? ¿Sí? ¿Se acuerdan que el prefijo ingeniero estaba presente en cada presentación de Mauricio Macri? Ingeniero Mauricio Macri. El mejor equipo de los últimos 50 años. ¿De qué estaba hablando? De un grupo de profesionales, de gente idónea, preparada, intelectuales, que venían a resolver los problemas a la sociedad. ¿Sí? Un problema de crisis económica, de crisis política, de corrupción. ¿Y qué pasó? Lo votaron, lo votamos y fue presidente. Lo mismo pasó en el 2019. ¿Se acuerdan o no? Un gobierno de científicos. Era el eslogan del gobierno. No está aislado de esto que estamos planteando. Un gobierno de científicos venían a resolver desde el conocimiento los problemas que tenía la agenda de la sociedad argentina. El endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? y algunas preocupaciones de la justicia que tenían. Y en el 2023, ¿qué volvió a pasar?
De nuevo, está el valor puesto en los especialistas. Y Milei ocupaba el lugar de un divulgador académico, de un economista que sabía resolver los problemas que tenía la sociedad. Incluso se autorrepresentaba ser, ¿no?, un idóneo, un especialista en crecimiento de la economía con o sin dinero. ¿Me explico? Es decir, que hay un marco, hay un caldo de cultivo en donde emerge esta disputa de la verdad que tenemos que comprender para ver cómo hacemos desde nuestro lugar para ganar esa batalla cultural. ¿Bien? Si alguien quiere interrumpir o intervenir, hacemos un ida y vuelta, no hay ningún problema. ¿Seguimos, Cami? Bueno, pero vamos ahora a los fundamentos. ¿Bien? Una de esas son algunas de las causas, ¿no?, de cómo se genera un contexto y un escenario propicio para que emerjan este tipo de liderazgos, este tipo de modelos. Pero vamos a los fundamentos de esta batalla cultural. Y vamos a decir que se apoya en 4 pilares. En una narrativa binaria, ¿no?, es un nosotros, un ellos, ¿no?, pero esta narrativa binaria no es para nada adversarial. El otro, en este caso, es un enemigo que tengo que derrotar, que tengo que eliminar. ¿Sí? No es un adversario con el que puedo disputar la política, es un enemigo a derrotar en esta lógica binaria. Entonces, como podemos ver en la imagen, los corruptos, la casta, los ensobrados de un lado, del otro lado, la gente de bien, las fuerzas del cielo. ¿Bien? Desintermediación comunicativa, y esto es sumamente importante, porque lo que pasó en 2023 es que cada uno de los argentinos que coincidían con estas ideas no recibieron pauta. Debe haber sido los libertarios, la Libertad Avanza debe haber sido la fuerza que menos ha invertido en campaña electoral. ¿Qué logró? Logró la participación de la gente, resignificaba el discurso, lo comprendía, encontraba su explicación en la indignación y en la propuesta que tenía él. ¿Y qué hacían? Participaban de las redes sin que nadie les haga una bajada de línea. Salieron de la lógica institucional. Y eso tiene mucha más fuerza en una cultura de la participación como la que atravesamos en redes y en comunicación digital. La estética del yo, frente a la multiplicidad de competencias que hay en las plataformas digitales, el que grita más fuerte, ¿no?, y el que genera más shock, genera más impacto. Y la apropiación de significantes, es decir, algunas banderas de las que se apropiaron, como decíamos, la categoría libertad, como muchas otras. ¿Sí? Pasamos a explicar cada una de ellas, así medio brevemente. Bueno, decíamos esta narrativa binaria, ¿no? De un lado, entonces, el mercado es el que viene a resolverte el problema, el Estado es el problema, que hay que destruir. ¿Sí? Es una organización criminal el Estado. De un lado la libertad, de otro lado el gasto público, fuerzas del cielo, por eso están resaltadas estas categorías, ¿no?, que hablan de bondad, que hablan de lo que está bien, ¿no?, gente de bien, superioridad moral. Y nosotros, la clase política, somos la corrupción, los ensobrados, la casta. Entonces la narrativa binaria es uno de los elementos que fundamenta la batalla cultural actual. Pasamos a la siguiente. Bien, acá un poco desarrollar esto que venía diciendo de la desintermediación comunicativa. Al no operar los medios tradicionales, porque créanme que no han operado los medios tradicionales para Milei, le daban espacio para que hable, ¿no? Pero al no operar los medios tradicionales con un mensaje tan contundente como el que tenía, lo que lograron es que no haya ningún filtro, ningún control de nada, ¿no? Se esparció odio desde una cuenta personal, individual de cada persona que adhería a esa idea, ¿no? Salían de las lógicas institucionales, tradicionales, de los medios hegemónicos, de los partidos políticos que decían que había que vestir a un candidato de una determinada forma, que había que hablar de una determinada forma decorosa, respetuosa.
Acá se abrió la participación y cada uno participó como quería. Lo que hacía era resignificar una idea, la libertad en contra de la casta, etc. Pero lo hacía desde su lugar individual, que tiene mucho más efecto que reproducir lo que dice un discurso institucional. ¿Me explico? Bien, seguimos. La estética del yo, ¿no? En general el yo. Es decir, a ver, no sé si se logra ver en la leyenda, ¿no? El Zócalo. Los políticos argentinos no sirven ni para abono. Nadie se había animado a hacerlo. Si hay alguien que lee cómo funcionaban los algoritmos, ha sido Milei, ¿no? Había una economía de la indignación en el marco de la economía de la atención de las plataformas digitales. Digo, la indignación garpa mucho más, muchísimo más, que cualquier otra reacción. Entonces, lo que hacía era capitalizar la indignación de las personas que, como dijimos anteriormente, estaban molestas, indignadas, querían salir del encierro, buscaban que alguien nos libere, ¿no? Afuera, reducción del Estado, del gasto público, ¿sí? Bueno, seguimos. Y la apropiación de significantes, es decir, usaban una bandera, un significante, lo vaciaban de significado y le ponían un nuevo significado. Esa es la apropiación de significantes. YPF, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron que hace poco salió, ¿no? ¿Qué es lo cuál fue la noticia sobre YPF? ¿No? El fallo que no tenemos que pagar, ¿no? Bueno, ¿quién se adjudica esa victoria? ¿No? Bueno, y Milei ya venía trabajando, ¿no? Ya venía trabajando una estética de apropiación de YPF, que es una empresa expropiada, ¿no? Que era del Estado, que lo hizo Kicillof, ¿no? Pero el tipo dice, lo hice yo, y yo logré el fallo a partir de mis relaciones con Estados Unidos, la apropiación. ¿Es así o no es así? Es otra cosa. ¿Estamos? Digo, no soy el más preparado para eso, seguramente algún abogado que sepa, ¿no?, sobre estas cuestiones pueda tener mucha más profundidad en el análisis. Ahora, en cuanto a lo comunicacional, claramente, ¿no?, termina ganando una batalla, o por lo menos la disputa, no se la deja servida. Esta necesidad de ridiculizar, ¿no?, la política, ridiculizar los consensos previos de la política, ¿no? Es decir, se apropia de significantes, se apropia de banderas y las levanta y las usa para su propia causa. Seguimos. Bien. Y acá vamos a trabajar un poco cómo logran ellos fidelizar sus votos, ¿no? Porque una vez que ganan las elecciones, empiezan a trabajar en otras tácticas, en otras estrategias comunicacionales que tienen que ver con los contrafácticos, por un lado. Un contrafáctico es la premisa de algo que no sucedió, ¿no?, o que sucedería si. ¿Qué decía Milei? Si seguía Massa, ¿no?, si ganaba Massa las elecciones, íbamos a tener una inflación mayorista de 17.000%. Y hace todo un cálculo matemático y explica en 12 meses cómo íbamos a tener una inflación del 17.000% anual. Incomprobable, porque no ganó Massa. Porque tal vez si ganaba, digo, para romper el contrafáctico, si ganaba y tenía otra ingeniería en la economía, probablemente eso no pase. No, el uso de los contrafácticos, el uso de los silogismos. El silogismo es un razonamiento deductivo de 3 preposiciones, 2 premisas y una conclusión. ¿Cómo lo usa Milei? Milei dice, robar, ¿no? Él dice, robar es delito. ¿Bien? El impuesto, dice, el impuesto es un robo, ¿no? ¿Y cuál es su conclusión?
El Estado es una organización criminal que te roba porque te cobra impuestos. ¿Me explico? Entonces el problema no está en la conclusión. Y nosotros a veces atacamos la conclusión. El problema está en la premisa principal, ¿no? El impuesto es un robo. Y claro, ahí logra calar en el razonamiento de los argentinos. Y es muy fácil de comprender. Si hay algo en lo que acierta la Libertad Avanza, es en la capacidad de generar aforismos, de construir frases breves y explicaciones profundas, que nosotros no lo hacemos, para nada. No salimos de la lógica institucional, de reproducir discursos largos, ¿no? Hay que encontrarle el sentido a esos discursos que damos. No hay estética del shock. Y los negacionismos. Los negacionismos es romper con todos los consensos previos. No eran 30.000 desaparecidos, ¿no? Y se generó toda una discusión hasta en donde les puedo asegurar que muchos, porque lo he visto en las redes, muchos radicales comenzaron a decir, sí, es verdad, no eran 30.000, ¿no? Eran 8.000 y pico. Ojo, ¿no? Porque esa discusión inhabilita lo otro o habilita condiciones dictatoriales también, ¿no? Entonces los negacionismos forman parte de esta fidelización de los votantes. ¿Por qué se quedan acá? A pesar de que todavía no tengo la billetera llena, no tengo la heladera llena, ¿no? A pesar de que muchas promesas no se cumplieron. Y es que nosotros estamos dando una batalla cultural que no se estaba dando hace muchísimo tiempo. O tal vez hace algunos años. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la última batalla cultural que dimos los argentinos? ¿Que atravesamos? Democracia. Bueno, y algo mucho más cerquita, hace algunos años atrás, el aborto. El aborto. Fue la última batalla cultural que habíamos atravesado los argentinos hasta esta. No hubo en el medio otra batalla cultural. Y atravesamos pandemia, pero no hubo. ¿Qué pasó con el aborto? ¿No? Con la discusión sobre la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Atravesó partidos políticos, familias, creencias, amistades, clases sociales, edades. ¿Sí o no? Claro. ¿Y qué se disputaba? La verdad. ¿Quién tenía la verdad? La disputa por la verdad. ¿Y qué veíamos? Memes, ¿no? La ocupación territorial, el escenario, marchas con bebés gigantes en las calles, ¿no? O pañuelos abrazando instituciones. Esa fue una batalla cultural. Fue la última que habíamos dado los argentinos hasta esta batalla cultural, donde lo que se está disputando es la categoría libertad. ¿Bien? ¿Seguimos? Vamos como para... Entonces, bueno, a ver, hay dos posturas, ¿no? Yo claramente me paro en una, no en otra, ¿no? Están quienes dicen hay que resistir, ¿no? Tenemos que resistir. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de reconstruir el sentido, salir a disputar la verdad. Entonces, pero ¿cómo lo podemos hacer? O humildemente, ¿qué es lo que proponemos? Cami, ¿podemos pasar al siguiente? Bien. A ver, es más una opinión personal, claramente, pero en primer lugar, dejar de pensar como pensamos, repensar lo que estamos haciendo. ¿Sí? Parece una obviedad, pero hacemos cosas sin pensar, ¿no? Y yo soy uno de los que hace cosas sin pensar, por lo menos en redes, ¿no? Yo a veces ni siquiera leo de qué se trata la noticia, pero si veo que está Sadir, Gerardo Morales, y hay alguien ahí, yo comparto, ¿eh? Yo reacciono, ¿no? Está algún ministro, yo reacciono, soy muy presente, muy activo en las redes, pero a veces ni siquiera llego a leer lo que están diciendo, ¿no? Activismo de algoritmo con contenido snackeable. A ver, ¿a qué se me refiero acá? Viene de la categoría snack. O sea, hay
Hay un autor de la comunicación digital que se llama Carlos Scolari, que habla de la cultura snack, ¿no? Él dice, bueno, los consumos culturales actuales son como consumos de snack. ¿Cómo son? ¿No? Breves, ¿no? Como voy comiendo de a poco, ¿no? Fragmentados. ¿Bien? Entonces hay que generar contenido del que pueda apropiarse el algoritmo. Nosotros escribimos un texto, ¿no? Con 500 caracteres y lo subimos, no lo lee nadie. Bien, hay que construir frases fuertes, aforismos, contenido snackable, dice, ¿no? Scolari, ¿sí? Como si fuera un snack. Porque tiene que ser viralizable. Scolari es uno de los autores que dice, escribe esto de cultura snack, lo empieza a trabajar antes de la pandemia y después de la pandemia el tipo dice, bueno, la pandemia me interpeló, ¿no? Y ya no quiero hablar de viralización del contenido, hay que hablar de propagación, dice, ¿no? Porque bueno, cuando uno se contagia de un virus, porque lo viral viene ¿no? del campo de la salud o de lo insano, en todo caso, ¿no? Cuando uno se contrae un virus, no lo se contrae conscientemente. ¿Qué dice? Uno se contrae un virus inconscientemente. Entonces, ¿qué dice Scolari? Los contenidos que se viralizan, nosotros tenemos la posibilidad de consumirlos o no, ¿no? Entonces dice, no sé si son viralizables, son propagables. ¿Bien? Entonces, crear contenido propagable. Resignificar los contenidos sin pedir permiso. A ver, tenemos que tener la idea general. Y después lo hagamos con nuestras palabras. No con la redacción institucional del gobierno, del partido, de las instituciones tradicionales. No, con nuestras palabras. Tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bien, bueno, lo traduzco a mi nicho. ¿Cómo hablo yo con los míos? ¿Me explico? Porque si no, va a seguir circulando en los mismos lugares y vamos a seguir convenciéndonos entre nosotros. Es como cuando en campaña hacemos reuniones en barrio y solamente vamos los dirigentes de siempre, ¿no? No sale de la puerta. No convencemos a nadie. Dejar de ser correctos también, ¿no? Bueno, yo ahí digo con prudencia, pero dejar de ser correctos, ¿no? Claro, generar contenido de shock, porque si no hay un scrolleo infinito en TikTok y nos pasan. Si no gritamos más fuerte, si no generamos impacto de alguna forma, no nos van a ver, no nos visualizan. Salir del binarismo y empezar a hablar de nosotros. A ver, esta batalla cultural la hemos perdido como radicales, ¿no? La hemos perdido. ¿Dónde está el radicalismo discutiendo? No está. Está, les decía hace rato con el caso YPF, ¿no? Está Kicillof y está Milei. Está el kirchnerismo y está... Porque digo, hay una lógica de narrativa binaria que es la corrupción, la casta o la anticasta. ¿Me explico? La gente de bien. Ahora, nosotros no estamos en ninguno de esos dos. Y el lugar en el que nos ponen de vez en cuando alguno de los nuestros tiene micrófono, encima es en el otro lugar, ¿no? La casta, los ensobrados. ¿Estamos de acuerdo? Salir de ese binarismo, empezar a hablar de nosotros, empezar a juntarnos, la praxis del encuentro, juntarnos entre nosotros, salir a hablar en el barrio, en la universidad, en la calle. Pero tenemos que hacer algo diferente porque así como estamos, no vamos a lograr disputar ninguna batalla cultural. Con lo cual, ¿qué es lo importante que estamos queriendo decir como para ir cerrando y no hacer larga? Porque la dinámica de la charla tenía un tiempo, ¿no? Y una posibilidad después del intercambio. Pero ¿qué es lo que estamos diciendo? La batalla cultural es una disputa por la verdad que se da a nivel discursivo y a nivel semiótico. Es decir, ¿qué es lo que mostramos, qué es lo que producimos como imagen para poder convencer, para poder mostrar, para generar impacto? ¿Y qué es lo que decimos que cala en el razonamiento de las personas? Es decir, en la subjetividad del individuo. Si nosotros nos metemos en esos procesos de normalización de los que decía Foucault, es decir, lo que es normal en esta época es esto,
Si nosotros deconstruimos esa normalidad y empezamos a disputar la verdad, probablemente tengamos, aunque sea una grieta, un camino, algo para empezar a caminar. Por el momento no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo normal hoy? Que se condena a la casta. ¿Quién es la casta? La clase política. ¿Quién no es la clase política? ¿Quién vino a romper el sistema? La libertad avanza. Disputaron, se apropiaron y ganaron con la categoría de libertad. Muchas gracias.